Buenos días, ¿cómo están? Bien. Perfecto, muy bien. Bueno, continuando con la línea que Ricardo muy bien ha marcado, vamos a trabajar un poquito sobre la transformación digital y cómo impacta en el mercado de valores. Yo quiero, si ustedes me permiten, comenzar a tratar de entender la historia y cómo estamos llegando hoy en esta corriente de el cambio que ha producido y provoca la transformación o las distintas transformaciones que hemos tenido. Quiero que vayan recordando preguntas palabras. Ricardo hace mucho hincapié en velocidad. Hoy la velocidad de los cambios es totalmente distinta a lo que hemos vivido anteriormente. Transparencia es la gran necesidad en la cual debemos trabajar, y el concepto de descentralizar, cuando en las últimas 3-4 décadas en lo que es la transformación digital el concepto fue concentrar, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. A ver, ahí está. Tratemos de remontarnos a un poco más, hace 100 años atrás, en el año 1929, 1940, seguramente deberemos buscar información, pero ocurren hechos importantes. A ver, ¿alguien sabe qué pasó por esa época? A ver, ¿alguien se anima a decirme qué puede haber pasado en esa época? La caída de la bolsa de valores, muy bien. ¿Y cuál fue el cambio tecnológico en ese momento? Principalmente los teletipos, voy a hablar de eso, sería prehistoria. Empiezan a haber las redes dedicadas en forma telefónica, empieza a haber una cotización en tiempo real, y obviamente esto trajo aparejado una necesidad de regulación, y nace la SEC en Estados Unidos en el año 34. ¿Qué viene después? Nos tenemos que ir al año 1950, 1960, IBM y la mecanización del back office, ¿sí? Grandes computadores, mainframe, que aplicados a la contabilidad, no sé si también nos recordaremos, las famosas IBM 704 y demás, que provocan que empieza a registrarse las operaciones de otra manera, a liquidarse las operaciones de otra manera, empiezan a potenciarse mucho las bolsas, el mercado de valores, y aparecen las primeras fintech. Es decir, tenemos que remontarnos a esa época. Luego venimos a 1971, Nasdaq, ¿sí? Y que, por ejemplo, a ver, antes que les ponga los datos, ¿qué empresas hoy muy conocidas, muy fuertes, qué empresas tecnológicas hoy comienzan por esa época? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué empresas pueden ser? Dígale. Apple, muy bien. A ver, ¿qué más? Microsoft, perfecto. Es decir, comienza a profundizarse y a utilizarse la tecnología. Comienza el fin del piso de remate físico y empieza a democratizarse el acceso a emisores tecnológicos, y es el semillero de Microsoft, como bien comentó acá Caballero, Apple, Intel y obviamente la revolución digital, ¿no? Bien, continuamos. Ya 1980, 1987, las microcomputadoras, el trading automatizado, ya empezamos a tener las PC personales, la tecnología llega al ámbito más doméstico, surgen programas de trading y, entre otras cosas, fíjense que siempre que hemos tenido
cambio tecnológico, generalmente ha habido alguna crisis que lo marca y que ha provocado también el tema de la regulación. Acá podemos hablar del lunes negro de 1987. En 1991 ya nos acercamos, aparece Internet, ¿sí? Aparece Internet, entre el 89 y el 91 se gesta el Internet inicial que conocemos, comienza la conectividad web, nacen plataformas o sitios en Internet para el inversor minorista y trae aparejado también una crisis o un impacto que fue el de la burbuja.com. 2008, crisis financiera, digitalización regulatoria. Ahí empezamos a hablar de la importancia del manejo de los datos, de la analítica, y los reguladores comienzan a adoptar herramientas tecnológicas para monitorear liquidez, derivados, riesgos sistémicos. Nuevamente, ¿por qué me gusta atravesar esto? Para que entendamos que los cambios profundos tecnológicos, los cambios profundos que hemos sufrido, traen aparejado consecuencias y también regulación. A esta altura, en 2008, empezamos a hablar de las normas de Basilea, de la Unión Europea, de Estados Unidos, para, de alguna manera, el tema del cumplimiento normativo. Y ya estamos entrando en un periodo muy cercano a lo que estamos viviendo hoy. 2008, blockchain, la tecnología de registros distribuidos, empieza a aplicarse a la emisión, a la custodia, empiezan a surgir estas palabras que hoy empezamos a utilizar muy común, cada vez más común. Aparece Bitcoin, aparece el concepto como smart contract. 2020, si bien, como muy bien explicó Ricardo, la inteligencia artificial tiene muchas más décadas, pero empieza a hacerse de uso cotidiano y vamos del laboratorio al mercado masivo. Entonces empezamos a hablar de machine learning y todo lo que justamente explicó Ricardo, que viene, es importantísimo porque produce un gran cambio y lo que va a producir. Y hoy, como también muy bien se dijo al inicio, tenemos que estar trabajando en un mercado sostenible, es decir, tenemos que hablar de la bolsa con los mercados sostenibles digitalizados. Bien, esta historia nos sirve para entender a dónde hemos llegado hoy y tratar de ver 5 fuerzas que están reescribiendo las reglas de mercado. Les reitero, la historia que vimos nos muestra cómo siempre la tecnología fue empujando los límites del sistema financiero. Ya hoy no solamente hablamos de adaptación, sino de reinvención. Y cambian la forma en la cual entendemos el valor, la confianza y el riesgo. Cada revolución tecnológica, y estamos viviendo una revolución tecnológica, viene a reconfigurar los cimientos del mercado de valores. Cómo se mueven los capitales, cómo se redibuja la regulación, cómo se define el rol de los intermediarios, y sobre eso quiero que comencemos a trabajar. La primera gran fuerza es el tema de la tokenización, tanto de activos financieros como activos reales. En esto quiero que por favor hagamos mucha fuerza en entender que la tokenización permite
ya después vamos a tratar de explicar con un poquito más de detalle, pero la tokenización permite que un proyecto tokenizado, un producto tokenizado, un bien activo tokenizado, permita, por un lado, obtener liquidez y por otro lado, garantizar que esa liquidez y ese retorno se mantenga dentro de los parámetros que se establecieron. Por lo tanto, esto es un instrumento, los instrumentos financieros tradicionales ahora se pueden empezar a representar como token digital, ¿sí? Ejemplos concretos, vamos a ver un par de ejemplos concretos, pero BlackRock, creo que todos los que estamos acá conocemos la importancia de grandes actores. España, Suiza, comienzan hoy ya tienen un mercado que promueve, que activa el tema de la tokenización. Democratiza la inversión, reduce costos de emisión, mejora el tema de liquidez y redefine el rol de los intermediarios. Por ejemplo, acá estamos viendo hace un año y medio atrás, ya BlackRock lanza el primer fondo tokenizado en la blockchain de Ethereum. Entonces acá estamos hablando, fíjense palabras clave: tokenización, red de blockchain, ¿sí? Está este tema que les hablé, de tokenizar un proyecto, una idea, un activo, un bien, un derecho, se realiza a través de la tecnología blockchain. Esta información de la bolsa y mercados españoles, donde, por ejemplo, empresas grandes del mercado suizo ya abren plataformas digitales de valores inmobiliarios tokenizados en España. ¿Cómo se van uniendo actores como el Banco Mundial y el Banco Nacional Suizo para impulsar la digitalización de los mercados de capitales? Listo, el punto 1. Tema, reitero, tokenización, blockchain, ¿no? Tokenización, blockchain. Punto número 2, causa número 2, el nacimiento de plataformas reguladas para negociar activos digitales con infraestructura blockchain. Y atención a esto, porque ya empezamos a unir el tema del cumplimiento, y esto también es importante. ¿Por qué? Porque blockchain, lo vamos a ver posteriormente, no solo se quedó en una tecnología estática, sino en una tecnología dinámica, y que ya ha incorporado una tecnología que ya está incorporando el tema de cumplimiento. Ejemplos concretos: Nasdaq, ya lo vimos recién, donde se integra la custodia institucional y la ejecución. Cero en Estados Unidos, y comienza a cambiar el concepto de las bolsas tradicionales y acelera la convergencia entre mercados tradicionales y los mercados más modernos. Bien, Nasdaq, si les interesa investigar, les propongo o les recomiendo, por ejemplo, lo que es Eclipse, Lanza Eclipse, que ya es la 4ª generación de la plataforma tecnológica de mercado. Si ya Nasdaq ya provee esta plataforma para poder trabajar. Cerro en Estados Unidos recibe una aprobación histórica para ya custodiar valores digitales y respaldar el ciclo de vida de extremo a extremo en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, otro tema que tenemos que tener muy en cuenta.
Continuamos. Automatización y trading impulsado por inteligencia artificial. Ricardo lo ha explicado muy claramente, no voy a profundizar mucho, ya Ricardo me ha ayudado bastante en esto, en donde la inteligencia artificial está reemplazando, yo no quisiera usar la palabra reemplazar, creo que está acompañando a la intuición humana, pero nos acompaña, nos ayuda en el análisis, en la predicción y en la ejecución de órdenes. Ejemplos concretos: tomo de nuevo BlackRock, lo tomo como un principal actor en el mercado mundial, y tiene un sistema que se llama ADI, ¿sí? Un sistema predictivo que, para que ustedes tengan una idea, gestiona más de 21 billones de dólares en activos. Esto, nos estamos enfrentando a un tema de aumento de velocidad, aumento de eficiencia, pero también introduce riesgos de volatilidad sistémica y dependencia algorítmica. Por eso creo que ya a esta altura de la conferencia tenemos que hablar de riesgos. Porque estamos en un mercado que cambia muy abruptamente a veces. Hace una semana atrás un Bitcoin tenía un valor, hoy tiene otro muy distinto, hay cambios importantes. Entonces, debemos también pensar en estos cambios, y como les decía, el ejemplo de BlackRock es un sistema de inteligencia tecnológica y analítica que se lo considera como el cerebro de Wall Street, supervisa y gestiona, como vimos recién, más de 20 billones de dólares en activos, y no solo analiza los mercados, sino lo anticipa. Por eso muchos se animan a decir que el cerebro de Wall Street ya no es humano, sino es un algoritmo. Podremos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, yo comprendo, pero debemos hacernos esta pregunta para poder romper estos paradigmas. También esto nos lleva ya a entrar en la cuarta fuerza, que son las finanzas descentralizadas, es decir, los mercados de finanzas descentralizadas. A través de estas plataformas, los inversionistas pueden participar en préstamos, lo que se denomina staking, en estas inversiones que de alguna manera en proyectos para que se incuben y se aceleren dentro de este mercado, y no hay banco o broker en el esquema. Tenemos varias empresas, ya vamos a ver un cuadro para que tengamos una idea, y ya también comienza la emisión de bonos descentralizados y pool de liquidez tokenizados. Es como que se ha creado, ya existe un sistema financiero paralelo. Por eso es muy importante, y reitero, tenemos un sistema tradicional, un sistema nuevo que ya lleva varios años gestándose, consolidándose, y que se basa ya no solamente en el tema de blockchain, sino otra palabra que les agrego es el tema de los contratos inteligentes, los smart contracts, que también vamos a ver la importancia. Por eso, cuando se habla de estas plataformas financieras descentralizadas, yo les pido que vayan observando en la pantalla, observen en la pantalla las principales. Hemos tratado de buscar las principales plataformas hoy, y que vean no solamente la cantidad de plataformas, sino el volumen de actividades y de transacciones que se realizan.
Y el último punto, que es la regulación, la supervisión algorítmica, en donde los reguladores, por eso hice la historia desde 1929 y todos los cambios, en donde es necesario que los reguladores adopten herramientas de supervisión en tiempo real y análisis automatizado de cumplimiento. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta. Empezamos a hablar de regulación. ¿Qué regulamos? ¿Personas o actores en el mercado o tecnología? A ver, para que no sea un monólogo de mi parte, ¿quiénes piensan que hay que regular a las personas, a los actores de esta economía? A ver, una sola manito. ¿El resto regularían tecnología? A ver. Muy bien, ¿ambos? Perfecto, muy bien. Ya vamos a entrar en ese tema, muy importante. Bueno, ejemplos concretos. Ya en Suiza, en Singapur, existe regulación tecnológica en dashboard con inteligencia artificial. México ha sido pionera en el tema de sandbox, es decir, de experimentar con modelos en donde se va acompañando a esta evolución. ¿Y qué tenemos hoy en este aspecto? A mí no me gusta mucho poner estas slides muy cargadas, pero a veces es necesario. Por eso les he puesto ahí resaltado en amarillo los principales puntos que quiero que ustedes tengan en cuenta. ¿Sí? Estados Unidos tiene actualmente un enfoque fragmentado y descentralizado. Los sandbox no tiene uno, digamos, general, sino que hay iniciativas aisladas. En Europa está siendo coordinado el paneuropeo, es decir, abarcando países que conforman Europa y otros que no. Asia nos muestra un panorama muy pionero y proactivo en este tema, con sandbox muy formales y robustos, es decir, hoy estamos investigando, hoy nos dedicamos a investigar cómo funcionan, qué problemas han tenido, qué desafíos han superado para poder traerlos a Panamá o poder armarlos de alguna manera. Y en América Latina estamos con un sistema emergente y específico. Y creo que ahí tenemos un gran desafío en esta parte. Por eso yo les había comentado las transformaciones, Ricardo les explicó lo de la inteligencia artificial. Tenemos que entrar a hablar de blockchain, otra tecnología, como que del papel vamos al bloque, esta revolución silenciosa de la confianza digital. Y hoy, lo que antes lo manejábamos de una manera, hoy se maneja a través de bloques de información. Y para entender esto y hacerlo simple, blockchain es un registro compartido que todos pueden ver, pero no podemos alterar. Es como si todos nosotros pudiéramos participar de esta base de datos. Podemos ver, pero no podemos modificar ni alterar. Por eso, después de haber recorrido, cuando comencé la conferencia, casi un siglo de innovación, los 5 motores de cambio que en el mundo estamos teniendo, hoy podemos decir que la tecnología puede permitirnos confianza, trazabilidad y la automatización sin intermediarios. ¿Qué es tecnología blockchain? Miren, voy a tratar de hacerlo lo más simple. Es como un gran libro contable. Un gran libro contable está abierto en una mesa.
cada participante del sistema tiene una copia idéntica de ese libro. Y cuando alguien anota una transacción, cuando alguien toma y anota una transacción, todos los demás la vemos, todos los demás verificamos, y solo cuando todos coincidimos, esa página queda sellada. No se puede arrancar del libro ni se puede modificar. Eso es blockchain. Trato de hacerlo lo más simple posible. Por eso blockchain es una base de datos compartida, segura, transparente, donde cada transacción queda registrado en una cadena de bloques que no se pueden alterar. No depende de una autoridad central, sino del consenso de los participantes. Vuelvo a decir, es como un libro contable que todos podemos ver, validar y trabajar. Blockchain no reemplaza la confianza, la distribuye. Esto es importante, esta frase es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿sí? Para poder comprender cómo la tecnología funciona. ¿Y qué es un smart contract? Yo recién les hablé de contratos inteligentes, porque blockchain nace como un registro, pero también empiezan a haber transacciones. Entonces, ¿cómo yo voy a transaccionar dentro de esa tecnología y darle seguridad? Estoy hablando de confianza, transparencia, descentralización. El smart contract es un programa, es un software que se ejecuta automáticamente de acuerdo cuando se cumplen distintas condiciones. No necesita intermediarios ni firmas adicionales. El código con el cual está redactado garantiza ese cumplimiento. Vamos a ver un ejemplo. Imaginen una caja fuerte digital. Imagínense una caja fuerte digital que solo se abre, esa caja se abre si la persona A deposita el pago, la persona B entrega un documento, y en ese momento la caja se abre automáticamente y libera fondos. Si algo no se cumple, la caja no se abre. Eso es lo que viene a trabajar, o así actúa un smart contract. Un contrato que no se interpreta, se ejecuta. Reitero, un contrato que no se interpreta, sino que se ejecuta. Y también, de nuevo, disculpas por estas plantillas grandes a veces que son muy... a veces nos pueden confundir, pero de nuevo les he puesto ahí en amarillito temas importantes. ¿Por qué esto está teniendo mucho éxito? Blockchain nace y se comienza a manejar con un protocolo. ¿Ves? Yo ahora con ustedes estoy hablando en un idioma, ¿sí? Para que todos nos entendamos, tengo que hablar un mismo idioma. Blockchain tiene una nominación técnica que es ERC, es el protocolo con el cual trabajamos. Trabajamos en blockchain, nosotros trabajamos con protocolo para que el idioma sea el mismo. El protocolo, digamos, más importante, el ERC20, es el protocolo más conocido, más utilizado, pero ya ha tenido dos variantes muy importantes. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque esto marca la unión de la tecnología con el cumplimiento. Aparece ERC 1400. Acuérdense que es otro idioma, es el idioma, pero que va incorporando, por ejemplo, KYC, cumplimiento del antilavado de dinero,
Y ya hoy estamos trabajando en blockchain, estamos trabajando con ERC-3643. Perdonen que sea técnico, pero lo necesito hacer para que se pueda comprender que es un sistema mucho más robusto, solo que cuando se ponen más fuerte, y que con fondo blanco, ya trae nativo. Pero las cosas con fondo blanco le cambian el color full al señor. Los permisos de transferencia son avanzados, es decir, si yo ahora quiero hacer una transacción, yo con él, previo a la transacción, ambos debemos haber pasado por el tema de cumplimiento, si no permite esa transferencia. Y lo principal es que no ha perdido la compatibilidad con el protocolo nativo o más básico que es el RCB. Perdónenme si soy muy técnico, pero esto es importante porque ya nos muestra cómo la tecnología comienza a comprender cumplimiento, comienza a integrar cumplimiento, y esto es expansivo o apalanca este sistema. Por eso, ahora vuelvo a la pregunta que hicimos: ¿regular la tecnología o regular a quienes la operan? Cada vez que surge una tecnología disruptiva, desde el telégrafo hasta el blockchain, el regulador se enfrenta con la pregunta: ¿qué debo regular? ¿La herramienta o al ser humano que la opera? Si me enfoco solo en regular la tecnología, puedo limitar el tema de innovación. Si regulo solo al actor, en cambio, me permite enfocar la responsabilidad y adaptar las normas al uso, pero no al código. Por eso, muy bien aquello que dijeron, por ejemplo, las dos. Pero para entender un poco, tenemos una gran ventaja. Hay jurisdicciones que están más avanzadas que nosotros. Entonces, hoy podemos hablar de un enfoque 49%, híbrido. 49%. Hoy podemos hablar de un enfoque híbrido. No se regula la tecnología, sino su aplicación dentro de actividades financieras reguladas. Se establecen principios éticos y técnicos, y el marco se transforma o se vuelve tecnológicamente neutro. ¿Sí? Por eso, como gran mensaje que creo que todos nosotros debemos tener como responsables, como una responsabilidad, un deber, es que necesitamos actualizar el marco regulatorio, buscando fomentar la innovación, pero sin comprometer la protección del inversionista. Yo les comento, en el año 2015, en la universidad, era rector de la universidad, un alumno viene y me dice: profe, se viene blockchain 2015, y me regaló 2 Bitcoin. Ya se imaginarán muchos de ustedes cuánta plata tiene este hombre. ¿Sí? ¿Qué me pasó en el 2017? Esos 2 Bitcoin quedaron en una app de mi celular de una empresa. ¿Qué pasó en el 2017? Fui a abrir el app y ¿qué pasó? Desapareció la empresa. No me miren con esa cara. Si perdí los 2 Bitcoin, no los tengo. Si alguien me quería venir a pedir plata, no me pidiera plata, no tengo los 2 Bitcoin. Pero hoy sería mucha plata. Pero bueno, por eso vuelvo a insistir, es importante
fomentar la innovación, pero no comprometamos la protección de la inversión. Hoy es el día de la inversión. Tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, ese es nuestro deber y esa es nuestra responsabilidad. La historia nos demuestra que las crisis no las provoca exclusivamente la tecnología, sino el uso irresponsable de la tecnología. Por eso el desafío no es ponerle límites al código, sino ponerle ética. Debemos trabajar mucho la parte ética, la supervisión y la responsabilidad a quienes lo ejecutan. Finalmente quiero decirles que las normas no deben encadenar la innovación, no frenemos la innovación. No podemos frenar la tecnología. Lo que explicó Ricardo con esa brillante mirada hacia el futuro que hizo, es lo que tenemos que hacer. La inteligencia artificial, lo que viene es impresionante. En este tipo de tecnología, en el ecosistema financiero digital también. Entonces no frenemos a la tecnología, sino garanticemos que quienes la manejan lo hagan con principios de transparencia, competencia leal y confianza pública. Creo que este es el mensaje que quiero, que logremos en Panamá un verdadero equilibrio entre regulación y progreso. En Panamá, señoras y señores, estamos en el mejor momento para subirnos a esta gran ola que es. ¿Dónde tenemos un punto flaco? Creo que todos lo sabemos, y como les dije, más allá que soy contador, mi gran vocación es la docencia, es el talento especializado. Tenemos que acompañar a la tecnología, tenemos que acompañar a la regulación, pero lo tenemos que acompañar con educación, con una educación financiera tradicional y educación financiera digital. ¿Cuántos de ustedes tienen wallets digitales? ¿Cuántos de ustedes tienen wallets? A ver. Muy bien. Esta misma conferencia, se los aseguro, el año que viene, sigan con la mano levantada, a ver, ¿quiénes son los que tienen wallets? Y a ver, ¿quiénes la usan? Muy bien. El año que viene les aseguro, esta misma conferencia, cuando usted, otro expositor acá seguramente hablando del tema, y pregunte, ¿cuántos tienen wallets? Se van a levantar muchas más manos, o todas. Cada banco tendrá su wallet, cada entidad financiera tendrá su wallet, sea de custodia, o de transacción, o de respaldo, o de colateralización, pero va a haber. Por eso, frente a la brecha digital, a la resistencia al cambio, tenemos un cuello de botella, y por eso insisto mucho en que fomentemos la educación, trabajemos en la educación. Todo Balboa invertido en educación va a traer muchos dólares o Balboa de retorno. No es solo la tecnología, no es solo los modelos de negocio, sino la educación. ¿Sí? Así que de mi parte, muchas gracias y quedo a disposición.